Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a trabajar en el curso de Historia del Perú, el reino Chimú. Para eso tienes que recordaremos un poco de lo que hemos ido trabajando en nuestras clases anteriores. Recuerda que después del colapso de la sociedad moche y el abandono de la Huaca del Sol, sobrevino la dominación de la cultura Wari. Trabajamos la semana pasada. Esta región Wari, posteriormente la originalidad regional de cada poblador y sobre todo del Valle de Chimor, va a permitir el surgimiento de un nuevo reino llamado el reino de Chimú. Así que vamos a prestar mucha atención y conocer un poco más acerca de ellos. Ubicación. Iniciaremos con la ubicación. Ahí tenemos nuestro mapa. Vamos a activar el cursor para poder señalar muy bien. A ver, en cuanto a la ubicación, geográficamente se va a extender, como se ve en la imagen, en el norte hasta, ahí está arriba, Olmos, y por el sur hasta Pativilca. Aunque existían motivos para creer que su influencia va a rebasar las tierras incluso de Tumbes y el riachuelo de Caraballo, casi hasta el Valle Rima. Tuvo como centro, a ver, ¿cuál fue el centro? Aquí está, ¿no? Vamos a señalar aquí el centro, vamos a colocar un círculo, ¿no? El centro fue, ¿cuál fue? Chan Chan, ¿cierto? La capital, la gran ciudadela de Chan Chan, que luego se convirtió en el lugar de residencia de la élite y de la producción manufacturera. En cuanto a la cronología, florecieron entre los siglos X al siglo XV, precisamente al agonizar el horizonte medio, que acabó con la cultura de los mochicas. Cronológicamente va entre los años 850 y 1450 después de Cristo. En cuanto al origen, bueno, tenemos aquí una leyenda, se refiere a la historia de un legendario personaje llamado Takainam, quien llegó del otro lado del mar, no se sabe de qué lugar exactamente, llegó del otro lado del mar para fundar su reino y convertirse en el primer gobernante Chimú, o también llamado Chimu Cápac. El primer Chimu Cápac va a ser Takainam. Su hijo, Guariracur, se encargó de conquistar la parte baja del Valle de Moche, mientras que el hijo de este último, llamado Nasempico, se sentó en las bases del reino Chimú. Perdón, él va a sentar las bases del reino Chimú. Al conquistar las partes altas del Valle de Moche y extender sus conquistas hasta los valles de Chicama, Pacasmayo y Saña por el norte. A este último gobernante le siguieron otros 7. Durante el reinado de Minchan Camán, séptimo gobernante, los incas, comandados por Tupac Yupanqui, el gran conquistador, somete a esta región y lo va a anexar como parte del imperio. Entonces, ¿quién va a ser? A ver, hagamos una pequeña retroalimentación para no olvidarnos. En cuanto al origen cronológico, el origen mitológico, nos indica que su primer gobernante, ¿quién es? Takai Namo. Muy bien. Y a este gobernante se le llama también el gobernante Chimú o Chimucapa. Y su último gobernante es Minchan Camán. Él es el séptimo gobernante y fue conquistado por Tupac Yupanqui. No se vayan a olvidar esa información, muchachos. Etapas, vamos a hablar sobre las etapas históricas de Chimú. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, el origen, pero antes tenemos el origen mitológico, que ya lo relaté, lo expliqué. Tenemos a su origen mitológico, tenemos aquí a Takainamo. Recuerda que Takainamo es considerado el fundador mitológico del reino de Chimú o Chimor, como lo conoce. En las etapas históricas tenemos 2 etapas. La primera etapa, en este caso que va o se inicia a partir de los 850 después de Cristo, tras la caída de Wari, consolidándose como una cultura fuerte en la región del Valle de Moche, cuando conquistaron los valles de Jequetepeque por el norte y el Valle de Viru por el sur. Durante estos años controlaron una población étnicamente uniforme. En esta segunda etapa, que va desde los 1000 hasta los 1100 después de Cristo,
Aprovechando el debilitamiento del país vecino de Sicán, que recién se había consolidado como estado, inician a su vez la expansión chimú hasta el año de 1300 después de Cristo. Después, 1300 después de Cristo, se dio la máxima expansión chimú, llegando a ocupar los valles de Lambayeque y Piura por el norte, así como Casma, Pativilca y Chillón por el sur. Controlaron a los diversos pueblos establecidos en esas zonas. Después de conquistar a la cultura sicán, ocuparon el centro de Tucumán para gobernar desde ahí. Por el sur se extendió se va a extender gracias a la violenta conquista de los pequeños pueblos o de las confederaciones independientes, ¿no? Entonces así tenemos bien claro acerca de cómo va a iniciar su proceso de expansión de este llamado señorío. La agricultura, ¿no? Cuando hablamos de agricultura, bueno, sabemos que es parte de su economía. Fueron ellos agricultores, pescadores, artesanos e incluso comerciantes. Principalmente fue desarrollado una agricultura intensiva a través del trabajo y técnicas hidráulicas, uniendo valles hasta formar complejos agrícolas, como por ejemplo tenemos en este caso el complejo agrícola de Chicamamoche. Tenemos luego el complejo de Lambayeque, que está integrado por 5 valles, de La Leche, Lambayeque, Requé, Saña y Jequetepeque. Tenemos la fortaleza, que unía los valles de Pativilca, Paramonga y Supe. Cultivaron frijoles, camote, papaya y algodón. Sobre todo, ellos mejoraron y pusieron en práctica excelentes técnicas agrícolas para ampliar la fortaleza de las áreas de cultivo. ¿Y qué técnicas ellos van a usar? Tenemos la técnica de los huachaques. A ver, recuérdate de los huachaques, que eran fosas o chacras hundidas rectangulares con pendiente, ¿no? Terreno al que se le ha retirado la arena para trabajar una tierra húmeda. Tenemos los puquios, que eran pozos grandes para extraer agua. Los embalses, que en este caso era una contención de agua de los ríos para aprovechar el líquido subterráneo. También habilitaron, en este caso, las zonas bajas de los valles por medio de la construcción de los campos elevados, ¿no? Era muy semejante esto a los guaruguaru de los tiahuanaco. Esta aplicación le permitió rescatar para el cultivo las tierras pantanosas y casi siempre salitrosas, ¿no? Entonces tenemos las 3 técnicas, a ver, recuerda cuáles son: huachaques, puquios y los llamados embalses. Y recuerda que ellos van a aplicar una llamada agricultura intensiva, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos las imágenes de cómo ellos elaboraban los llamados canales de regadío para poder canalizar el agua para la actividad agrícola. Tenemos la técnica de las chacras, ¿no? Las chacras hundidas, acá lo que les estaba explicando, los huachaques, donde ellos van a aprovechar las aguas subterráneas para el cultivo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de algunos huachaques. No se vayan a olvidar, jóvenes, esto con respecto a la economía. Hablamos sobre la agricultura. La arquitectura, ¿no? Antes de hablar acerca de la arquitectura, nos tiene que quedar bien claro que la sociedad chimú era muy jerarquizada. Los gobernantes eran considerados seres divinos, desarrollándose su vida en cierto aislamiento y sin tener contacto con el pueblo. Esto se ve reflejado en Chanchán, que vamos a hablar ahora, que es la ciudad de adobe y adobón más grande del Perú prehispánico. ¿Qué características tenía la arquitectura? Tenemos un ejemplo para poder hablar y entender, en este caso, la arquitectura. Vamos a colocar como ejemplo a Chanchán. Chanchán, sabemos que fue el centro de este reino, fue una magnífica capital de los chimú y residencia de sus soberanos. Se levantó en el actual Trujillo, en este caso en el balneario de Huanchaco. Era de adobe y adobón sobre cimiento de piedra, que albergaba aproximadamente unos 70.000 almas, ¿no? 70.000 personas. Esta dividía en 12 barrios rectangulares separados por murallones de varios metros de alto.
usando madera de algarrobo como parte de postes, columnas, lográndose una gran urbe con un área nuclear de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, y el conjunto total era de aproximadamente 20 a 24 kilómetros cuadrados. Durante esta construcción se pueden distinguir tres tipos de arquitectura. La primera, tenemos las llamadas construcciones intermediarias, que viene a ser ¿qué es una construcción intermediaria? Que posiblemente estas construcciones servían para labores administrativas y para la residencia de los señores relacionados con el gobernante de Chan-Chan, personas ligadas a las castas militares o incluso a los sacerdotes. Son estructuras parecidas a las ciudadelas, pero más pequeñas y sin plataforma. Los barrios de artesanos, en este caso es la siguiente forma de arquitectura. Hacia el sur se encuentra, ¿no? Aquí vivió la gente que sirvió a la élite del gobernante de una manera temporal. Además de estos barrios o centros de manufactura que se dedicaban a la elaboración de la cerámica, metales o textilería. Tenemos el otro barrio que vienen a ser las ciudadelas, que vienen a ser los palacios donde vivían esos gobernantes con todo su linaje y la plana administrativa. Era el lugar donde se atesoraban los bienes, se recibía a los súbditos e iba a ser, en este caso, el lugar también donde se iban a ser enterrados. Además de encontrar en este lugar presencia del linaje que vivía en estas llamadas ciudadelas, también se dedicaba a venerar a su fundador. Su sucesor fundaría también otro linaje y construiría su propio palacio o ciudadela para gobernar desde ahí. Entonces, como has podido apreciar, estas ciudadelas han sido construidas heredando modelos de construcciones de los centros administrativos de Wadi. ¿Te acuerdas de las cabezas región que hablamos la semana pasada? Bueno, estos Chimu imitaron mucho esas construcciones. Las ciudadelas son de forma rectangular, como podemos apreciar, ¿no es cierto? Son de forma rectangular y rodeada con muros o cercos perimétricos de hasta 9, en este caso vamos a ver la imagen, 9 metros de altura. En sus interiores, todas las ciudades poseen casi el mismo modelo de construcción y de utilidad, mostrando 5 elementos repetitivos: una entrada restringida, una zona de audiencia para recibir a los visitantes, una zona de residencia, los grandes patios y una gran plataforma funeraria en forma de T. La decoración, podemos apreciar ahí, ¿no? Pero uno de los elementos más característicos del sitio de los sitios de Chimú son los llamados frisos, que ves aquí, estas imágenes, ¿no? Se llaman frisos en barro, que decoraban las paredes interiores de patios grandes y pequeños, de audiencias y corredores. En cuanto a los servicios, bueno, la congestión de gente, la acumulación de residuos en una ciudad de tal dimensión tuvo que contar con un servicio de policía y de baja policía, requiriendo muchas personas. Se han descubierto establecimientos penales incluso para efectos de justicia, o sea que en esta ciudadela también había pequeñas personas que se dedicaban a la labor de las policías de castigar quizás a alguien que haya cometido un acto indebido, ¿no? Los hombres de Chimú impusieron y reprodujeron su modelo urbano en sus provincias, tal como hicieron los pobladores de Wadi. Entonces no te vayas a olvidar el dato que te acabo de brindar con respecto a la arquitectura. En cuanto a la cerámica, a ver, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la cerámica? Bueno, los Chimú eran herederos de la tradición alfarera de sus antepasados. Los Chimú tuvieron una cerámica destacada, aunque inferior a los mochica. Fusionaron los elementos de la cultura mochica, wari y sicán. Todo era, como puedes apreciar, ¿de qué color? De color negro, ¿no? Excepcionalmente algún ceramio, ¿no? Quizás podías apreciar de un color quizás algo rojizo. El color negro procede de Lambayeque, así como el mono que aparece
en la juntura de la asa con el pico y la divinidad felínica de los ojos almendrados, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte superior puedes ver una imagen, ¿no? Entonces ellos plasmaban también cierto animalito como viene a ser el mono, ¿no? Y además en los picos se puede apreciar alguna divinidad, en este caso felínica. Serán sus características de su cerámica. Representaron animales, frutos, personas, divinidades y los llamados famosos huacos silbadores. Entonces todos ellos y todos estos son las características de la cerámica chimú. La metalurgia. A ver, ¿qué características tenía su metalurgia? Era un arte en el que destacaron los chimús notablemente. Lo heredaron de los sicán. No trabajaron con el oro puro o de lavadero porque era necesario fundirlo. Por eso prefirieron mezclarlo con cobre y fundirlo también. O sea, usaron aleaciones. Ellos no usaron el oro puro, sino aleaciones mezcladas con el cobre. Conocieron las técnicas de la fundición, del martillado, en este caso de un martillado en hojas. Trabajaban lo que viene a ser diversos tipos de aleaciones. El temple del metal lo conseguían martillando en frío, el repujado, el martillado de la lámina metálica sobre los moldes de madera. Con estos moldes hicieron los llamados cuchillos ceremoniales, como puedes ver aquí. Esta imagen de aquí se llaman los cuchillos ceremoniales o tumis, que también elaboraron las llamadas máscaras artísticas con incrustaciones, como se ve en nuestra imagen de este cuchillo, ¿no? Con incrustaciones de turquesa. Reproducían siempre al personaje alado de ojos almendrados. Tal vez, posiblemente, sea su dios, ¿no? Sea el llamado Takainamo o Nailam, donde ellos plasmaban en este tipo de trabajo que viene a ser la llamada metalurgia. No te vayas a olvidar entonces, ellos trabajaban mucho lo que son aleaciones, trabajaban lo que viene a ser el martillado y el repujado, y trabajaron también diciendo o realizaron cuchillos, los llamados cuchillos ceremoniales, o también llamado tumis, que tenía incrustaciones de piedras preciosas. Además, los chimús no solo destacaron en la metalurgia, también destacaron en la textilería. Conocieron el tapiz, la gasa, el brocado. También, en este caso, lograron también ellos elaborar telas llanas con frecuencias decoradas con pinceles, con motivos antropomorfos y zoomorfos de brillantes coloridos. Algunas veces los textiles fueron adornados con plumas e incluso con placas de oro y plata. Los colorantes van a obtener de ciertas plantas que contenían en este caso el color de las plantas lo van a obtener del molle o en este caso también del nogal de minero. También van a obtener la pintura de las llamadas arcillas, ¿no? De todos estos elementos ellos usaban para pintar y elaborar su textilería. También usaban a la cochinilla, que era un pequeño animal que les daba el color rojo a los tapices que ellos elaboraban. En cuanto a la religión, en lo referente a la religión, resurgió la que existía antes de la imposición serrana de Wari. El sol tornó la categoría de deidad extranjera, perdiendo su culto por completo, pero la luna, en este caso el mar, la tempestad, fueron también conocidos como dioses. Para ello, para estos dioses, es donde los chimú van a elaborar templos de forma de pirámides escalonadas o truncas, que fueron considerados como lugares sagrados. No se vayan a olvidar entonces, jóvenes, estos datos con respecto a los chimú. De igual forma, revisa tu libro y trata de resolver las principales las preguntas relacionadas al tema. No te olvides de dejar tus comentarios, tus datos al final del video. Nos vemos, jóvenes, estudien. Además, no se vayan a olvidar, les dejo un enlace de un video relacionado
a la cultura chimú para que puedan conocer más y ampliar sus conocimientos. Gracias, nos vemos.